Hace algunos días, Javier Milei volvió a hacer noticia, como no podía ser de otra manera, por decir una serie de barrabasadas que van en contra del raciocinio más elemental. En este caso se refirió puntualmente a la cuestión del calentamiento global y lo hizo en los siguientes términos. Me preguntan, no sé si te lo han preguntado, ¿qué opinás del calentamiento global? Nada, es otra de las mentiras del socialismo, como digamos, o sea, hay toda una agenda de marxismo cultural y parte de esa agenda es, a ver, hace 10, 15 años se discutía que el planeta se iba a congelar. Ahora discuten que se calienta, o sea, dale, loco. O sea, aquellos que conozcan cómo se hacen esas simulaciones van a ver que las funciones están sobresaturadas en determinados parámetros a propósito para generar el miedo más acá en el tiempo. Como siempre decimos, miren todo el video para no quedarse con nuestro recorte. De cualquier manera, acá no hay nada fuera de contexto. Lisa y llanamente, Milei dice que el calentamiento global es una mentira del socialismo. Para empezar, el calentamiento global y el cambio climático antropogénico, es decir, hecho por el ser humano, son hechos. Pueden variar los pronósticos de qué va a pasar al respecto, pueden variar las estimaciones de cuáles van a ser las consecuencias, pero hay consenso sobre el hecho en sí. Cuando Milei dice que hace algún tiempo se discutía si la Tierra se iba a enfriar, se debe estar refiriendo a que en los 70 tuvo una cierta repercusión mediática la posibilidad de un enfriamiento global. Sin embargo, si lo que leímos al respecto es correcto, en esa época no había consenso sobre eso. Y de hecho la literatura científica estaba dominada por discusiones sobre el calentamiento global. Con lo cual lo que surge de todo esto es que Milei parece estar tergiversando un dato suelto para hacerlo decir lo que él quiere. Igual, si prestamos atención, Milei no dice en los 70, dice hace 10 o 15 años, así que tal vez se está refiriendo a la película del 2004 El día después de mañana, en la cual se congela una parte del mundo. Así que quisiéramos aclarar, por si hace falta, que esa es una película de ficción. La negación del cambio climático y del calentamiento global son ideas que están en el orden de las teorías conspirativas, como decir que la Tierra es plana o que las vacunas tienen microchips que nos controlan el cerebro. Tonto, ¿qué no ves que es una conspiración masiva del gobierno? ¿O también eres parte de ella? No hay muchas más vueltas que darle a esto, y como la mayoría de las teorías conspirativas, es bastante sencillo desmontarlas haciéndose 2 o 3 preguntas simples. Por ejemplo, Milei dice que el calentamiento global es una mentira del socialismo. Vamos a dar por bueno esto, vamos a concedérselo, vamos a suponer que todos los científicos del mundo son socialistas y siguen una agenda socialista, sea lo que sea eso. ¿Cómo puede sostenerse una mentira a nivel global? ¿Cómo es posible que los millones y millones de científicos, académicos, investigadores y gente vinculada al campo de las ciencias en general que constituye la comunidad científica del mundo sostenga de manera irresquebrajable y monolítica una mentira? La corporación Randall, en sociedad con las criaturas de los platillos. Gracias. Bajo supervisión de los vampiros inversos. Ay. Obligan a nuestros padres a irse a la cama temprano como una perversa conjura para eliminar la cena. Todos están contra nosotros, amigos. Pensemos por un momento en otra cosa. Pensemos en la industria del entretenimiento, en los megaestudios de cine, en las discográficas gigantes, que no logran contener las filtraciones de sus productos. Pensemos en las agencias de seguridad del mundo, las más poderosas, cuyo trabajo es mantener secretos y que aún así no logran contener filtraciones. Estas organizaciones emplean un número relativamente pequeño de personas al lado de la cantidad de gente que constituye la comunidad científica global. Entonces, ¿cómo se sostendría para Milei y para la gente que defiende esta idea en general la posibilidad de una gigantesca mentira tan bien coordinada? Pero además, lo primero que nos preguntamos cuando vimos este video fue ¿qué tiene que ver el socialismo con esto? Organizaciones y empresas de todo tipo reconocen el cambio climático y el calentamiento global en el mundo, empezando por las propias Naciones Unidas. ¿Será que para Milei las Naciones Unidas son socialistas? ¿Será que todas las universidades del mundo donde se investiga esto las maneja Stalin desde el infierno? ¿Cómo funciona esto para Milei? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Es muy fácil decir al pasar todo es culpa del socialismo, pero es mucho más difícil sostener esa afirmación. Dale, loco. Las siguientes compañías y organizaciones, y esto es una lista hecha prácticamente al azar, hay muchísimas, tienen programas que tienen que ver con el cambio climático, tienen iniciativas verdes. Después que sean eficientes o no, que hagan algo de lo que dicen o no, es otra discusión. Pero al menos desde su discurso público reconocen la existencia del calentamiento global y del cambio climático. Estamos hablando, entre otras, de la NASA, por ejemplo, de Alphabet, la compañía madre de Google, de YouTube y de otras muchas más.
Estamos hablando de Hewlett Packard, de Microsoft, de Apple, Hasbro, Nike, Tesla, Johnson & Johnson. ¿Será que para Milei entonces estas compañías siguen una agenda socialista? ¿Están manejadas por los socialistas? ¿Reproducen una mentira socialista? ¿Será que para Milei Elon Musk es un comunista? ¿Será que Bill Gates es también un socialista? ¿Será Homero Simpson un comunista? La negación del cambio climático, del calentamiento global, es entonces más que una teoría conspirativa. Es la negación de algo a lo que se puede arribar mediante el razonamiento más elemental. El hecho de que nuestra interacción con el medio tiene consecuencias. ¿Qué tenemos que pensar de un tipo que está dispuesto a decir cualquier ridiculez con tal de negar esto? Y hablando de ridiculeces, Marxismo cultural. para quienes no estén al tanto, el marxismo cultural es un concepto también vinculado a teorías de conspiraciones, que existe hace varias décadas ya, pero que se popularizó en los últimos años, más o menos en la última década, de la mano de varios autores, entre otros Jordan Peterson, que es bastante conocido. La idea básica de esta teoría de conspiración, o al menos una de sus principales narrativas, es que en los años 30, la escuela de Frankfurt, que eran unos filósofos, unos intelectuales, empezaron una especie de campaña subterránea con el objeto de destruir desde adentro la cultura y los valores occidentales. Creo que el fracaso del marxismo se te mete por la ideología de género. Lo he visto eso. Sí. Odiándolo. Seamos claros. Inclusive, después de la caída de la Unión Soviética, el marxismo cultural iba a seguir corroyendo y corrompiendo la sociedad occidental desde las universidades. Seamos claros. Como toda teoría conspirativa, el marxismo cultural tiene una infinidad de variantes que, depende de quién te la cuente, suelen incluir en sus vericuetos conceptos tan diversos como feminismo, políticas de la identidad, relativismo cultural, ateísmo, religión, control de los medios de comunicación, destrucción de la familia tradicional, ideología de género, activismo gay, destrucción del matrimonio, corrección política, identidad de género, la general a doble, el chupacabras y la luz mala. O sea, un mare magnum de conceptos de distintos órdenes que pueden ser simplemente parte de la paranoia derechista, o pueden no tener nada que ver con el marxismo, o pueden sí ser conceptos que los marxistas abrazan o critican o rechazan o discuten, y todo esto ocurre de manera explícita, sin necesidad de una conspiración de por medio. Pongamos por caso el feminismo, que suele ser parte de esta narrativa del marxismo cultural, ¿no? El feminismo viene a destruir la familia tradicional, yo qué sé. En realidad, hay feministas que son marxistas, hay feministas que no son marxistas definitivamente, hay marxistas que son feministas y que abrazan o rechazan o critican ciertas cosas del feminismo desde tal o cual posición, hay marxistas que se dicen a sí mismos antifeministas también, y en general hay toda una serie de relaciones bastante complejas entre la teoría feminista y la teoría marxista, y todas estas relaciones son absolutamente visibles, están en los medios de comunicación, en las redes sociales, en las librerías, en internet, en la televisión. ¿Cómo se conjuga entonces esta verdad absolutamente visible y evidente con la idea de que el feminismo es un plan secreto para destruir la sociedad occidental? No estamos acusando a Javier Milei de pensar específicamente esto respecto del feminismo, aunque igual no nos extrañaría, sino que estamos poniendo un ejemplo de cómo funciona la narrativa del marxismo cultural y cómo no tiene el menor sentido, si uno lo piensa. Con lo cual nos queda algo claro. El término marxismo cultural es utilizado por la gente como Milei, y por Milei en este caso, como una especie de bolsa, donde meter todo lo que o bien no entiende, o bien entiende pero no puede conjugar con su visión de la realidad, o que simplemente no le gusta. Todo aquello entonces que amenace o cuestione o ponga en duda el orden o el tipo de sociedad que a Milei le gustaría, o a las personas como Milei, es susceptible de ser parte del complot del marxismo cultural. No importa si la cosa en cuestión no tiene nada que ver con Marx, ni con los marxistas, ni con la historia del marxismo, del comunismo, del socialismo del siglo XX. En esencia, como dice el filósofo Slavoj Žižek, o como a mí me gusta decirle, Zizek, el marxismo cultural vendría a ser como una especie de reedición del complot judío-masónico o cualquiera de esas tonterías de siglos pasados. Para quien sigue esta idea de complot, los antagonismos propios de la vida socioeconómica se vuelven responsabilidad de un agente externo, porque se vuelve imposible concebir que surjan de las contradicciones de la propia sociedad. O, para decirlo en criollo, lo que Milei no quiere o no puede entender es que si hay cada vez más preocupación acerca del cambio climático y del calentamiento global, esa preocupación surge de la propia sociedad en la que vivimos, una sociedad capitalista. Como él o bien no puede o bien no quiere entender esto, le echa la culpa a otra cosa. Esto, que puede parecer un poco ridículo, nos lleva a una primera conclusión. Javier Milei
¿Cree en algo de lo que dice? Si le damos un poco de crédito, puede ser simplemente un tipo inteligente que dice cosas choqueantes para sacar de eso un rédito. La alternativa sería creer que él está convencido de sus posiciones anticientíficas, lo cual es mucho más preocupante considerando que tiene cada vez más llegada. A los diferentes amigos ANCAPs y procapitalistas que usurpan el nombre libertario, que nos miran regularmente, no les pedimos que se hagan marxistas. Solo nos tomamos el atrevimiento de sugerirles que tengan un poco más de amor propio al momento de elegir un referente político y no le den alas a un ignorante o un cínico que en el mejor de los casos, puede ser que no sea así, pero es lo más probable, llegue a una cuota de poder, se quede muy cómodo ahí cobrando un sueldo del Estado que ustedes tanto odian, haga un gesto cada tanto para la gilada y los deje a ustedes pagando en todos los sentidos de la palabra. En lo referente al cambio climático, es innegable que los propios capitalistas lo reconocen y que dentro de las propias dinámicas capitalistas se puede dar alguna acción destinada a enfrentarlo. El problema es que sigue existiendo una contradicción de base entre un sistema que produce de una manera desbocada y cualquier acción que esté destinada a moderar el impacto que nosotros, los humanos, tenemos en nuestro entorno. Por eso, para nosotros es importante señalar que si hay que preocuparse por el cambio climático, no puede ser desde una postura individualista, voluntarista, ¿se entiende? Las posturas hippies o pobristas, o las posturas cool y comprometidas de los millonarios que se toman un batido con un sorbete de cartón y después se van a volar en su jet privado. La lógica individual puede tener un efecto o no, y eso hay un montón que discutir al respecto, pero a gran escala es irrelevante. Y es irrelevante, al fin y al cabo, porque no hay forma de que nosotros actuemos de una manera que no esté profundamente determinada por las lógicas de la sociedad capitalista en la que vivimos. Si vivimos en una sociedad capitalista, eventualmente vamos a actuar en tanto miembros de una sociedad capitalista. Y eso involucra contaminar a la manera capitalista. Salvo que elijamos, por ejemplo, abandonar todo e irnos a vivir al medio del monte, lo cual no es una solución, entre otras cosas, porque no puede ser aplicada a gran escala. Nosotros creemos que la única forma de accionar concretamente contra el cambio climático a largo plazo es logrando una sociedad que no esté sometida, atada a la necesidad de la reproducción del capital, sino al bien y a la prosperidad común.